Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15. Dice la palabra de Dios: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que había atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hoy damos la gloria a Dios que vamos a empezar una serie de enseñanzas sobre la dieta de los hijos de Dios. Y hoy entonces comienza una primera enseñanza de esta serie, y es: Pedro no comió cerdo. Así se llama. Pedro no comió cerdo. Dios que te creó, Dios que te formó, sabe lo que tu cuerpo necesita o lo que no necesita. ¿Quién más que Dios nos puede decir si algo es bueno o algo es malo, reconociendo que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es poderoso, que Dios es Dios? Y entonces ha sucedido algo, hermanos, que es tremendo y tenemos que comenzar a ver. Y es que mucha gente dentro de la iglesia dice que la ley ya no está activa, que ya no está vigente, y que podemos hacer lo que queramos, que podemos comer lo que queramos, que podemos vivir una vida de libertinaje, lo cual no es cierto. ¿Qué nación puede vivir si no tiene leyes? ¿Qué tal una nación sin leyes? Es más, ¿qué tal tu propia casa sin una simple norma? Cuanto más el pueblo del Dios real, vivo, verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, tiene que comprender que hay unos estatutos y unos mandamientos que nos benefician. Y este es el primer punto: usted debe entender que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son de beneficio para nuestra vida. Que cuando Dios nos da un mandamiento es porque nos quiere ver bendecidos. Cuando Dios te da un mandamiento es porque te quiere bendecir. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él no necesita de nuestra adoración, Él no necesita de nuestra alabanza. Es más, Él no necesita ni siquiera de nuestra obediencia para ser Dios, mientras que nosotros sí necesitamos obedecer para que Él sea nuestro Dios. Y existen 2 tipos de leyes: las leyes rituales y las leyes comportamentales. Las leyes de los ritos quedaron todas en absoluto abolidas. ¿Cuántos dicen amén? Quedaron abolidas porque se cumplieron en Yeshua HaMashiach. Se cumplieron en el Hijo de Dios. Él es el Cordero. Su sangre es la que quitó el pecado. Pero las leyes comportamentales, de cómo debe ser la moral, de cómo comportarme delante de Dios, cómo comportarme con el prójimo, cómo comportarme conmigo mismo, hacia mí mismo, esas leyes siguen vigentes. Ninguno de nosotros puede decir: santo del Señor, hermano, que la ley de Dios ya no sirve para nada. Nosotros somos parte del pueblo de Dios y Dios nos ama, y tenemos que ser un pueblo santo. Sed santos porque yo soy santo. Los mandamientos no deben ser gravosos. Los mandamientos deben ser delicia a nuestro paladar. Si amamos al Señor, amamos sus mandamientos. Y entonces, en ese orden de ideas, la gente que dice que la ley está abolida, refiriéndose a todo, mete también la dieta.
La comida. Y vemos una cantidad de gente en la iglesia comiendo lo que le pongan delante, sin entender que hay también unas normas, unos mandamientos de Dios para nuestra comida. Y yo vuelvo y le hago la pregunta: ¿para qué Dios quiere decirte que comas algo o que lo dejes de comer? Porque Él sabe qué te hace bien y qué te hace mal. ¿Qué mejor médico que el Señor? Y uno de los pasajes bíblicos que toma la gente es en este libro de Hechos, capítulo 10, diciendo que el Señor dijo, y sí dice, vamos a leer, en el versículo 15, que Dios le dijo a Pedro que todo lo que él limpió ya no se llame común o inmundo, y que eso dijo Dios. ¿Y sí lo dijo? Sí, pero un texto fuera de contexto es un pretexto. Nosotros tenemos que leer la Biblia en el mensaje total, en el mensaje integral, porque con un versículo se puede crear una secta. Con un versículo tergiversado se puede crear una secta y llevar a la gente a muerte, inclusive a muerte física, porque de hecho una secta tiene muerte espiritual. Ahora, cuando el Señor le dijo esto a Pedro, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? Y es lo que vamos a ver esta noche. Y vamos a ver que Pedro jamás comió nada inmundo. Vamos a empezar desde el principio. Pedro está orando. Allí en el versículo 9 dice que Pedro estaba orando. Dice que subió a una azotea para orar, y era más o menos la hora sexta. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. ¿A qué hora? A la hora sexta, en donde estaba en una azotea. Hasta ahí va muy bien. Y dice el versículo 10 que Pedro tuvo ¿qué? Hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, fíjate que él no estaba en ayuno. Él simplemente dijo: bueno, mientras está la comida, voy a orar. Voy a sacar un tiempo de oración. Tú tienes que siempre invertir tu tiempo en oración. Toma el tiempo para orar. Orar te fortalece, orar te sana, orar te acerca a Dios. Orar es hablar con Dios. Y está Pedro orando. ¿Están conmigo, hermanos? Y dice que mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Una visión. O sea, el éxtasis es una experiencia espiritual que han tenido algunas personas, y es que en su oración tienen una visión espiritual directa con Dios o de Dios. O sea, Dios aprovechó el momento de la oración por lo que estaba viviendo Pedro. Tenía hambre, pero mientras él oraba, había habido hace unos días atrás un hombre que se llamaba Cornelio. Usted lo puede ver ahí mismo en el capítulo 10, versículo 1. Había un hombre que se llamaba Cornelio y él vivía en Cesarea. Este hombre, hermano, era centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea que él era romano. ¿Cuántos dicen amén? Dice que era piadoso, temeroso de Dios, que oraba, hermano, que daba muchas limosnas. Y Cornelio había tenido una visión, allá en el versículo 3, y el Señor le dijo que mandara por Pedro, que se estaba alojando en una casa en Cesarea. Eso sucedió 3 días antes. A los 3 días está Pedro, ¿en dónde? ¿A qué hora? ¿Qué tenía? Y mientras está orando, tiene la visión. Mientras él está orando, ya los hombres que envió Cornelio están llegando a la ciudad. Y Pedro está orando. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y dice que en ese éxtasis vio, vean lo que dice el versículo 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Entonces imagínense un lienzo tomado de las 4 puntas que comenzó a bajar delante de Pedro. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Cuando usted ora, suceden cosas tremendas. Hay respuesta, hay guerra espiritual. Nosotros debemos orar. Él está teniendo una visión, está teniendo un éxtasis. Y dice que descendió ese lienzo
cogido de las 4 puntas y era bajado a la tierra. Esto es un éxtasis, es una visión. Y dice allí, hermano, en el versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y el Señor le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Ahí entonces la gente dice: ¿sí ve? El Señor le puso reptiles. Allá en Levítico vemos que el Señor dice que no hay comer reptiles, pero el Señor anuló el mandamiento porque le está diciendo que coma reptiles. Eso es lo que dice la gente, pero vamos a mirar si eso es lo que dice la Biblia. Y dice que había cuadrúpedos de todas las especies, o sea que había cerdo, había camellos, había de pronto vacas, había de todo ahí. ¿Y qué más había? Aves del cielo. Habían gallinas, pero habían también gallinazos. O sea, había de todos los animales, tanto los que se permiten comer como los que no. Entonces Pedro ve esto, pero aquí mira que no está el Señor santificando los alimentos aún como creen muchos, sino que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo al Señor: Señor, versículo 14, pero ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Señor, yo en el lienzo estoy viendo animales que yo puedo comer, pero son ahora animales comunes, es decir, están contaminados, están profanados. No lo puedo comer porque tuvieron contacto con los animales que sigue ahí, inmundos. ¿Lo está entendiendo? O sea, cuando vaga el lienzo, sí, hay cordero, hay vaca, pero hay cerdo, hay reptil y está todo revuelto. Ya no podía comer de ninguno porque estaba contaminado y los otros eran animales prohibidos, lo que considera el Señor inmundo. Entonces, esta es la respuesta que da Pedro. ¿Tú no ves, Pedro, qué tenía? Y él no dijo: ay, gracias, Señor, menos mal que tú descubriste que yo tenía hambre y ahora me permites comer cualquier cosa. Qué rico, Señor, ay, qué sabroso. No, no. Pedro le pareció extraño esa situación. Pedro no le pareció normal la situación. A Pedro le pareció muy extraño. Por eso responde así: Señor, pero yo nunca he comido de esas cosas. ¿Por qué nunca ha comido? Porque él conoce la Torá, porque él conoce la ley. Y entonces viene la respuesta. Y dice: ¿sabes qué, Pedro? En el versículo 15, a la segunda vez le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces aquí es donde la gente dice: ¿sí ve? Limpió los alimentos. Y yo sé que muchos de ustedes le han enseñado eso así, pero toca leer. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que tiene al lado: no coma cuento, coma palabra. Versículo 16. Versículo 16 dice: esto se hizo 3 veces. O sea, 3 veces subió el lienzo, Pedro no entendía y volvió y bajó. Y el Señor, ¿qué le dijo? Mata y come. Y el que le dijo: Señor, yo no he comido nunca, yo no puedo esto. Esto es común e inmundo. Otra vez, 3 veces. Y Pedro, ¿qué tenía? Pero no cayó a comer. Él está pensando que hay algo diferente. Él dice: no, acá Dios no está rompiendo lo que me enseñó. Acá Dios me quiere decir algo. Póngale atención, ahí lo dice, versículo 17. Esto es lo que no lee la gente. En el versículo 17, Pedro no se mandó a comer, sino que dice: y mientras Pedro estaba como perplejo, o sea, le pareció asombroso que el Señor le dijera que comiera cerdo, que se comiera camello, que se comiera un avestruz. Ahí le pareció rarísimo que se comiera una serpiente. Él estaba perplejo. Él dijo: no, no puede ser que mi Dios, el que tiene unas normas, ahora me esté mandando a que peque. Eso lo dejó perplejo a él. Pero algo que tenía Pedro era que sabía quién era Dios. Entonces viene lo siguiente: estaba perplejo dentro de sí y mire, ¿sobre qué significaría la visión? Ahora entonces él está diciendo: yo tengo claro
Porque Dios no me está diciendo que coma, acá hay un mensaje. ¿Sí está viéndolo o lo estoy yo acomodando? Ahí dice, ¿qué significará la visión? Tremendo esto. Él no se bajó y dijo: hermanos amados, ustedes están cocinando ahí algo, ya no me importa, háganme un cerdito que nunca lo he probado. No, él se quedó pensando: ¿qué será lo que Dios me quiere enseñar con esto? Y entonces dice que mientras estaba ahí, léalo conmigo, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. ¿Se acuerdan del principio de la historia? ¿Qué pasó? Llegaron a la casa de Simón, a donde estaba alojado Simón el curtidor, donde estaba alojado Pedro, y llamaron, golpearon, lo que sea, y dijeron: disculpen, ¿está aquí Pedro? Los mensajeros de Cornelio estaban buscándolo. Pedro quedó pensando. Eso es lo que no hacemos nosotros. De verdad, hermano, es lo que no hacemos nosotros. Escuchamos una enseñanza de cualquier hombre y saca una doctrina y no pensamos, no escudriñamos la palabra. Nosotros tenemos que hacer como la iglesia de Berea. Después de que les predicaba Pablo, ¿qué hacía la iglesia de Berea? Se iba a buscar en las escrituras si lo que había predicado Pablo era verdad. Usted que tiene que salir de acá hoy, en este momento, cuando se acabe esta enseñanza, usted tiene que irse a la casa y leer y escudriñar si es verdad lo que se predicó. No coma entero, no coma cuento. Entonces en el versículo 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión. ¿Cómo quedó Pedro pensando? Qué cosa tan rara de visión, Dios mío. Y le dijo el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Allá abajo te están buscando 3 hombres. Y llegaron esos hombres. Entonces Pedro bajó, pensando en la situación, ¿no? Pero ahora me habla el Espíritu. O sea, esa situación está rara. Tengo una visión de una comida. El Señor me dice 3 veces: yo sé que Dios no me va a mandar a comer comida inmunda ni común. Y ahora el Espíritu, en vez de mostrarme la respuesta, me manda 3 hombres. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro se baja y estos 3 hombres le cuentan: miren, nosotros fuimos enviados por Cornelio, un hombre que ora, un hombre que hace limosnas, y nos dijo que por favor llegáramos acá, te buscáramos y que vayas a la casa de él. Entonces Pedro está ahí mirando, léalo ahí. Amén. Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Pedro ni comió, man. Pero tenía ahora algo más importante que el hambre. Era qué significaría esa visión. Pues claro, es que nosotros comemos entero, hermano. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Bueno, recibe la visita. Ellos le cuentan, ¿no? Todo. Y se fue para donde Cornelio. Versículo 25. Entonces dice: cuando Pedro entró, ¿a dónde? Al lugar, al patio donde es la casa de Cornelio. Salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Me encanta esta escena. Dice que Cornelio era temeroso de Dios. Daba limosnas. El Señor se acordó de las limosnas, de las ofrendas, de las oraciones de Cornelio. Pero Cornelio está en un aprendizaje. Y en la cultura de Cornelio, que es soldado de Roma, él se arrodilla ¿ante quién? Ante el César. Cuando vio a Pedro, vio un hombre de autoridad, y él dijo: pues yo aquí me postro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No se le olvide que el César de Roma decía que era Dios. Entonces Cornelio estaba acostumbrado a postrarse. Amaba a Dios, pero todavía le faltaba aprender. Por eso el Señor le dice: llame a Pedro para que él te hable unas cosas. Porque tú me amas, tú quieres buscarme, tú quieres encontrarme, tú quieres vivir una vida para mí, pero
te voy a mandar un hombre, a Pedro. Igual te pasa a ti. Tú de pronto hoy estás entendiendo que Dios quiere que tú le busques. Dios ya comprendió la intención de tu corazón. Dios ya comprendió que tú quieres buscarle y conocer más de Él, y por eso estás aquí. De pronto hay cosas que necesitan ser cambiadas y que te estás encontrando que lo que tú creías no era, lo que Cornelio creía no era. Por eso llega Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le está gustando esta enseñanza? Pues a mí también. Yo me la estoy gozando. Entonces Pedro entra y sucede esto. Entonces dice: levántate y mira el versículo 27. Esto es lo que les gusta el cerdo, nunca han leído. Los que les gusta comer serpentica asada, esto es lo que nunca han leído. Los que les gusta comer bagrecito, esto no lo han leído. Porque ¿hasta dónde leyeron? No llames inmundo lo que Dios limpió, todo limpio. No. Vuelvo y le pregunto, ¿qué le está pasando a Pedro en su mente? Y mire aquí, versículo 27. Y hablando con él, o sea, Pedro entró y halló a muchos que habían reunido. ¿Sabe qué ha hecho Cornelio? Había traído amigos, ahí dice, a familiares, y la casa de Cornelio estaba full, hermano. No le cabía a la gente. ¿Pero gente de dónde? De Roma. Gentiles. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de gente que no es israelita. Gentiles. Y todos estaban en esa casa, hermano. Yo creo que el asombro de Pedro es tan grande, acá lo dice. O sea, dice que, hermano, que estaban allí todos cuando estaban reunidos. Entonces entra Pedro, sigue pensando en la visión. Él no ha dejado de pensarlo, él está atónito. Es más, yo no sé si a usted le ha pasado que usted llega a un sitio y usted dice: pero ¿por qué Dios me tiene en este sitio? Cuando usted sabe que es de Dios el asunto, ¿no? Oiga, pero Dios, ¿por qué me puso aquí? Así está Pedro. Pedro dice: bueno, yo estoy obedeciendo al Espíritu Santo porque fue el que me dijo cuando estaba ¿en dónde? ¿A qué hora? ¿Qué tenía? ¿Qué tuvo? Una visión. ¿Y qué llegó? El Espíritu Santo, y él terminó por allá en la casa de Cornelio. Entonces llegó y encontró esa multitud, versículo 28, y les dijo: wow, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pare ahí. Resulta que dentro de las leyes de a los ancianos, escuche esto, dentro de las leyes de los hombres, no de Dios, no de Dios. Hoy precisamente lo vimos. El Señor acoge al extranjero y dice: no explote al extranjero, ayude al extranjero. Pero los judíos, por los fariseos y las leyes de hombres y de los ancianos, ellos decían: nosotros no nos podemos tratar con un extranjero porque nos contaminamos de sus inmundicias. ¿Está entendiendo? Esta no es una ley de Dios. Acá lo que Pedro está exponiendo es lo que él aprendió de la religión judía. Y de la tribu de Judá se comenzó a mezclar la ley de los hombres, de los ancianos y la ley de Dios. Pero comenzó a prevalecer más la ley de los hombres que la ley de Dios. ¿No está pasando así en diferentes iglesias? Anulan el mandamiento de Dios y está el de hombres. Tremendo eso. Entonces fíjate que Pedro, inclusive ya siendo apóstol, sigue con el pensamiento judío como religión de que no se puede juntar con los extranjeros, con los gentiles. Por eso él tuvo un proceso tan tremendo con los gentiles en ese momento y el resto de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, y mira lo que dice, léelo conmigo. Vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío, no israelita. Ahí estamos entendiendo. Él tenía en su pensamiento todavía partes de los mandatos de hombre.
Entonces le está diciendo: ustedes saben que yo como judío y todos nosotros al extranjero de lejos porque nos contamina. Y dice ahí, voy a leerlo de nuevo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo se lo mostró? Con un lienzo, a la hora sexta, cuando él tenía hambre, le mostró animales inmundos. Pero lo que le estaba diciendo no era que comiera cerdo, que comiera cangrejo, que comiera camello, que se comiera un animal inmundo, sino le estaba hablando de hombres. No estoy cuadrando la palabra. Usted lo está respondiendo, está viendo la respuesta. Mire lo que dice: a mí me ha mostrado Dios. ¿Cuándo le mostró, por Dios? ¿Cuándo? Que no lo llame como un inmundo. ¿Dónde le dijo eso el Señor? Versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cuando un hombre como usted, como yo, llega a los pies del Señor con un arrepentimiento genuino, reconociendo que Yeshua es el Señor, que somos pecadores, dejamos de ser comunes e inmundos. Hemos sido lavados, limpiados, justificados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y entonces ahí Cornelio comienza a contarle toda su historia de nuevo, ¿no? Que yo estaba orando, se me presentó un ángel y te llamé, ¿sí? Y en el versículo 33, o sea, ahí le está contando todo, ¿listo? Léalo en su casa, pero en el versículo 33 dice: así que luego envié por ti. Ahí está hablando Cornelio. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, o sea, una cantidad de gente, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow. ¿Cómo estaba Cornelio? Con hambre, pero hambre de la palabra, de la presencia. ¿Qué tenía Pedro? Y Pedro, con todo y hambre, no come nada inmundo. Y Cornelio tiene hambre y ya no busca los ídolos de Roma, busca la presencia de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Quién vive? Y mira entonces, la visión sigue activa en Pedro. O sea, Pedro, es que esto es asombroso. La visión sigue activa en Pedro. Él ya lo entendió claramente. Pero ahora mire lo que certifica Pedro. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, resáltelo, ¿en verdad qué? Comprendo, para ahí, ¿en verdad qué? Antes, ¿qué le pasó? No entendía, ahora comprendo. Ahí uno dice: ahora comprendo que Dios me permite comer de todo porque los alimentos están santificados. ¡Qué alegría! Tráigame un arroz con camarones. No, ahora comprendo. ¿Cómo comprendió? Por la visión. Ahora, estando con Cornelio y toda esa gente que era gentil, él comprendió que la visión le decía al Señor que no llamara común a lo que Dios limpia con la sangre de Cristo. Y dice: y ahora comprendo que Dios no hace. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Él muy fácilmente decía: este es inmundo. El Señor le dijo: ¿sabes? En pocas palabras le dijo: tú sabes diferenciar entre un animal inmundo y uno limpio, pero no sabes diferenciar entre un hombre que yo limpio y un hombre mundano.
Entonces los que defienden que pueden comer lo que quieran con este versículo están errados. Este versículo no le sirve a ningún glotón para defender su gusto a la inmundicia. No le sirve cuando lo leemos todo. Y mire lo que sigue. ¿Quieres saber lo que sigue? Tremendo esto. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y mira cómo se le abrió el panorama a Pedro. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Acá no dice que de todas las naciones todo el mundo, no, dentro de cada nación los que le temen a Dios. Y cuando dice hacer justicia, la gente se refiere a, o sea, hacer cosas chéveres, ¿no? No, cuando dice hacer justicia quiere decir y obedecen la palabra y la ley de Dios. Eso es hacer justicia. Dentro de las naciones el Señor se place. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? El Señor se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro, hermano, en este momento la vida de él fue confrontada. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Hermano, y llegó allá. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y hermano, y termina predicando Pedro a toda esa gente. Y esa gente se convirtieron a Yeshua, recibieron el mensaje de Yeshua, tuvieron el conocimiento, descendió el Espíritu Santo, los bautizó. ¿Y sabe qué le pasó a Pedro? Se asombró, dijo, tremendo, a los que yo consideraba inmundos, el Espíritu Santo los bautizó y los terminó bautizando en agua también. Porque cambió la visión de que la gente era inmunda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta es la primera enseñanza hoy sobre los alimentos. Si usted era de los que creían porque le enseñaron de que podía comer lo que quisiera porque Dios limpió, no lo llames tú común. No te habló del cerdito que te comes. No te habló del conejito sudado que te comes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene la pregunta: ¿será que entonces Pedro sí sabía que había unos animales que se podían comer y unos que no? Y eso lo tiene que saber usted también. Porque alguno que me va a decir, pastor, pero es que resulta que ahí dice que Pedro era judío. No falta que diga eso. Y yo soy gentil. Pues si usted es gentil, coma todo lo que quiera. Si usted es gentil, tenga ídolos. Si usted es gentil, practique brujería y hechicería. Pero si usted es hijo de Dios, usted ya no es gentil. Usted ahora pertenece al pueblo de Dios. Y las leyes de Dios son para usted.